amigos, y continuamos en Zona de Debate conversando con Horacio Medrano, quien es director del programa Quisqueya Aprende Contigo. César Duvernay. Mire, ¿qué tiempo dura el proceso de un adulto en aprender? ¿Qué metodología utilizan, pedagógica o andragógica? Eso es importante. El tiempo, nosotros organizamos a las personas que están en el proceso de aprendizaje en un espacio que llamamos núcleo de alfabetización, núcleo de aprendizaje. Un núcleo se reúne durante 6 meses, 6 horas a la semana. No tiene un horario preestablecido. El horario lo establecen los participantes del núcleo, porque como parte de Quisqueya Aprende Contigo va más allá de que la persona adquiera la capacidad de la lectoescritura. Quisqueya Aprende Contigo apunta a un reforzamiento de la dignidad de la persona y a reforzar su capacidad de integrarse a los procesos de decisión en su territorio. Y eso empieza con que ellos son los que determinan, conjuntamente con su alfabetizador, qué días y a qué hora se van a reunir. Nosotros les pedimos 6 horas a la semana. Pueden ser 2 días de 3 horas, puede ser un día de 4 y un día de 2, puede ser un lunes, puede ser un domingo, donde en el lugar en el que ellos decidan reunirse. Puede ser en un centro comunal, puede ser en una escuela, pero también puede ser en el patio de la casa de un alfabetizado. ¿Y con esto se contribuye a que sea menor la tasa de deserción? Con eso se contribuye a que ellos entren al núcleo, porque el analfabetismo es una condición que avergüenza. Así es. Entonces, la persona no quiere ser visto. Ya una persona adulta que ha hecho una vida, que no todas son personas pobres o excluidas. Hay personas que han tenido un cierto desarrollo social y hasta económico. Hay comerciantes, hay personalidades que tienen un cierto peso en su comunidad. Entonces, ir con una mascota, ir con un libro, a alfabetizarse a un plantel, eso es un factor de exclusión. Entonces, Quisqueya Aprende Contigo les permite reunirse en aquel espacio donde ellos se sientan cómodos y en el horario en el que ellos se sientan cómodos. Durante 6 meses. Hay personas que alrededor de los 4 meses ya van adquiriendo conocimiento, hay otras personas que necesitan los 6 meses. Es una alfabetización inicial, hay que estar conscientes de que es una alfabetización inicial, es hacer encontrar a una persona el camino de la educación. Y por eso tenemos en el objetivo número 2 una oferta de educación básica flexible, o sea que la persona sale del núcleo y tiene la opción, siempre que así lo desee, de registrarse en una escuela de adultos para entonces completar su formación básica. O también tienen la opción de registrarse en un proveedor de educación laboral, técnica laboral, y utilizar esa capacidad de lectoescritura que acaba de adquirir para aprender un oficio o mejorar el desarrollo de un oficio, lo cual le constituye en un insumo para mejorar su condición socioeconómica. ¿Tienen ustedes alguna medida de discúlpeme, esto? para responderle, la metodología es andragógica. A un adulto no se le puede alfabetizar con el método que se alfabetiza a un niño o una niña. Es un error utilizar el nacho. Nos ha costado mucho trabajo que las personas entiendan que el nacho obedece a otro ciclo. Él se refiere al nacho, que es un libro. El libro Nacho. Espérese, que hay gente que puede hablar y me llame Nacho. Y uno puede pensar que es un libro que lo que tenemos ya el cabello encanecido, pues entonces lo utilizamos en su momento. Por lo menos usted y yo nos alfabetizamos con Nacho. Bueno, yo lo voy a aceptar porque me conviene, pero yo creo que usted se ha alfabetizado con Nacho. Pero está bien, bueno, prosigamos entonces ya. De esa aclaración. Entonces es un método que Quisqueya Aprende Contigo utiliza y que empieza con el debate de temas.
Por ejemplo, el capítulo 1 de nuestra guía de aprendizaje es soy persona, tengo derecho. Entonces, en vez de escribir pape pipo pu y mi mamá me ama o mi oso me mima, lo que el participante aprende es que tiene derecho a un nombre. Yo me llamo fulano, tengo derecho a una nacionalidad, soy dominicano. Sí, porque Luego es como un adulto, hay es como otros un adulto. capítulos que trabajan el tema del derecho a la salud, cómo cuidamos la salud en nuestro entorno comunitario, cómo cuidamos el medio ambiente. O sea, cada una de las unidades va asociada al fortalecimiento de la persona, de la ciudadanía. O sea, de ese ciudadano que nosotros queremos que se comporte conforme a unos determinados códigos que la sociedad ha dispuesto, reforzarle esos códigos, tanto sus deberes, pero también los derechos, para que sea un ciudadano que demande y demande sus derechos. No, que Claro. la metodología sea más amigable, porque es lo que decimos, o sea, no son niños, ¿entiendes? Y por Exactamente. tanto, ni siquiera se ven como estudiantes, sino como participantes. Y muchos de ellos tienen un gran acervo, o sea, son Sí. personas que acumulan una gran capacidad, mucho conocimiento. Ujú, Por ujú. eso el núcleo es un espacio donde se da un diálogo de saberes entre un jovencito estudiante de educación y una persona adulta o una persona joven que no sabe leer y escribir, pero que tiene otros conocimientos, Claro. y se transfieren esos conocimientos entre unos y otros, y el alfabetizador sale tan enriquecido Claro. como el Es alfabetizador. el criterio de la andragogía. Exactamente. Exactamente Así el es. criterio de la andragogía. Yo le preguntaba que si ustedes tienen ya cifras establecidas de las personas que continúan con estos programas, es decir, aquellos que continúan para terminar su educación básica o los que eligen ya tomar pues una carrera que sea más práctica y se adhieren a este tipo de instituciones que las ofrecen. Mira, nosotros no tenemos exactamente la cifra de cuántos provienen de Quisqueya Aprende Contigo, pero sí tenemos, en coordinación con la Dirección General de Educación de Personas Jóvenes y Adultas del Ministerio de Educación, se ha manifestado un incremento significativo en la población adulta que está haciendo la básica. En el año 2016, 146,000 adultos estaban haciendo la básica. Y eso es un número que supera en mucho los 30, 40,000 que tenía antes en la oferta de básica de la Dirección de Adultos. Ahora, debo ser realista y reconocer que no podemos decir que toda esa brecha se llenó con participantes que Quisqueya Aprende Contigo. Okay. Fran. Licenciado, este año se tiene previsto que finalmente el país se ha declarado, o se tiene como meta, que el país se ha declarado como libre de analfabetismo por los organismos internacionales. Entonces, ¿qué pasa con el programa Quisqueya Aprende Contigo de aquí en adelante? ¿Cuáles son? ¿Desaparece el programa o sigue para mantener el margen de 5% o menos? Y si abarca otras áreas, además de la alfabetización de las personas. Mira, varias puntualizaciones en la respuesta. Primero, los organismos internacionales no acreditan a un país como libre de analfabetismo. Eso es una decisión de cada país que se declara libre de analfabetismo. Lo que en cierta medida los organismos internacionales nos proveen es una tasa de referencia que va del 3% al 5%, que se considera que cuando un país ha logrado una tasa de analfabetismo en ese margen, se puede considerar un país libre de analfabetismo, porque estamos hablando que 95 de cada 100 personas saben leer y escribir. Entonces, efectivamente, Quisqueya Aprende Contigo ha logrado, como les decía, unos 525,000. El año pasado logramos registrar en trabajos de búsqueda activa unos 130,000 dominicanos y dominicanas para integrar a núcleos.
de esos 80.000 y algo se trabajaron en núcleos que funcionaron, y un 60% de la población de los núcleos que fueron concluyendo lograban la meta. O sea, cada día nos acercamos más a la meta del 5%. Estábamos en la última medición en un 7,5%. Nuestra aspiración es que cuando la Oficina Nacional de Estadística corra la ENOGAR 2017, la tasa de analfabetismo ya esté bastante cercana al 5%, quizás un 6%, y con el trabajo que hagamos a lo largo de este año 2018, pues concluyamos el año ya en 5% o menos. Sin embargo, don Horacio, y creo que es el espíritu de la pregunta de Frank, que es un periodista muy acucioso, es cómo se verifican esos datos. O sea, ¿quién valida que un país no diga ya estamos libres cuando realmente esos datos pudieran ser perfectamente el producto de un momento acomodaticio? No sé si por ahí anda tu preocupación, Frank. Sí, y sobre todo cuando ocurra eso, ¿qué pasa con el programa de alfabetización? Sí. La Oficina Nacional de Estadísticas es el órgano estatal oficial que provee las estadísticas en la República Dominicana. Y valida. Y valida. Okay. A través de la encuesta nacional de hogares para propósitos múltiples, la ENOGAR, uno de los indicadores que ENOGAR mide es precisamente la tasa de analfabetismo. En los núcleos familiares. En los núcleos familiares, okay. En encuesta, no es censo, es encuesta. Desde luego, toda encuesta tiene un margen de error. ENOGAR, por el tamaño de la muestra, está estructurada para que ese margen de error sea bastante pequeño. Ahora, el analfabetismo se puede medir en un momento determinado y dar una tasa, pero eso no implica, no es un proceso lineal, porque hay jóvenes que tienen 10 años, que tienen 11 años, que van a tener 15 años, y si cuando tienen 11 no saben leer y escribir, pero todavía no se miden en la tasa de analfabetismo, porque se mide a partir de los 15 años, esos jóvenes también van a afectar esa tasa, y si no hay un esfuerzo sostenido para evitar el analfabetismo en adultos, entonces el número se puede llegar a él, pero luego se puede retroceder, como cualquier otro indicador socioeconómico. Hay países como el Ecuador que se ha declarado 2 veces libre de analfabetismo. Nicaragua se declaró 2 veces libre de analfabetismo. Cuando triunfó la revolución sandinista, en Nicaragua se dio un proceso de alfabetización parecido a este, pero en un contexto político y social distinto, ¿verdad?, del auge del triunfo de una revolución. Sin embargo, 10 años después, Nicaragua tuvo que volver a hacer otro proceso de alfabetización de adultos porque se da lo que se llama el analfabetismo por retorno. O sea, la persona aprende mientras está en el proceso, pero si no practica lo aprendido, lo puede olvidar. O sea, son muchos factores. Ahora, Quisqueya Aprende Contigo es un plan, y como plan tiene un tiempo. La aspiración nuestra en Quisqueya Aprende Contigo, en la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia y en la Presidencia de la República, es que concluido el proceso, Quisqueya Aprende Contigo como plan cese y sea las instancias permanentes, el Ministerio de Educación, el que se encargue de mantener lo alcanzado. Pero no se pretende que Quisqueya Aprende Contigo se convierta en una institución permanente. Eso es un programa especial. Es un programa. ¿Cuál ha sido la población que más ha dicho sí a ese llamado de Quisqueya Aprende Contigo? Porque sabemos que si tomamos en ciertas consideraciones, la población femenina hoy en día está a la vanguardia en las escuelas, en las universidades. Vemos como hay mayor cantidad de mujeres en estas estancias. ¿Pasa lo mismo en Quisqueya Aprende Contigo? Pasa lo mismo en Quisqueya Aprende Contigo. 60% de las personas adultas que se alfabetizan son mujeres.
y también un porcentaje mayoritariamente alto, las alfabetizadoras son mujeres. Sin embargo, ahí hay un elemento interesante. Eso significa que las que estaban en condición de analfabetismo eran más mujeres que hombres. Porque si son más las que están en el proyecto, en el programa, o son las que tienen menos vergüenza para dar el paso, o son las que eran más. Son las que tienen menos vergüenza para dar el paso. Okay. En una cultura machista como la que prevalece todavía en la sociedad dominicana, a un hombre reconocer su condición de analfabetismo le cuesta. Okay. Las mujeres no tienen ese problema. Las mujeres ven en Quisqueya Aprende Contigo una oportunidad que no recibieron en su momento porque era la hija mayor y era la que tenía que cuidar a los hermanitos, o porque tenía que salir a trabajar. Tenía que salir a trabajar, o porque se casó muy jovencita, sí, por un sinnúmero de condiciones que la apartaron en su momento. Hoy esa mujer ya convertida en un ente, en un adulto responsable de su propia vida, ve esta oportunidad y la aprovecha. Es, le digo, mayoritariamente significativo el número de mujeres que ha aprovechado a Quisqueya Aprende Contigo. ¿Y hay dinero suficiente para resolver todo lo que ustedes están haciendo? Nunca. Okay. El dinero nunca es suficiente. ¿Y qué tanto afecta esa falta económica o esa desventaja presupuestaria en los planes y proyectos que ustedes están haciendo conforme a las metas que ustedes están persiguiendo, como decía Fran hace un momentito? Mire, el compromiso del gobierno se ha visto expresado en la apropiación de una cantidad significativa de recursos para que el plan opere. El plan ha operado. Ahora bien, ha operado sobre la base de que los alfabetizadores son voluntarios y lo que reciben en contraprestación es un estipendio de 2,000 pesos mensuales. Y no siempre hemos podido pagarle esos 2,000 pesos mensuales puntualmente. A veces nos atrasamos, pero la persona que asume esta tarea lo hace con el corazón. ¿Y las alcaldías un compromiso no se meten la mano en los bolsillos? Las alcaldías nos ayudan, algunas de ellas, unas más que otras, con otro tipo de gastos, como por ejemplo el combustible para la búsqueda activa, las botellitas de agua, incluso nos han apoyado con lápices, con mascotas. La sociedad ha respondido. Pero cuando yo le digo que nunca es suficiente es porque siempre las necesidades son mayores que los recursos. Ahora bien, el gobierno ha respondido a la altura de las circunstancias y ha convertido ese compromiso en recursos. No obstante, para lograr metas como la continuidad a la que se refería Fran, ya la cosa es diferente, porque ya en continuidad no es un alfabetizador voluntario que te trabaja por 2,000 pesos, que es básicamente un estipendio para comprar agua, para un pasaje. Ya la continuidad tiene un costo mayor, porque estamos hablando de un educador que va a trabajar con una población adulta en un programa más riguroso, o el tema de la capacitación laboral que la imparte el Infotep, la imparten las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas, las escuelas laborales del Ministerio de Educación, y todas ellas requieren fondos para compra de materiales, para pagar a los docentes. Entonces, estamos tratando conjuntamente con el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Presidencia, que los fondos para la continuidad aumenten. Nosotros vamos a seguir conversando con usted luego de una breve pausa, así que no se nos mueva.